Hola, ¿qué tal? Con el gusto de siempre estamos iniciando una nueva entrega de Estamos Unidos, este podcast hecho por y para uruguayos que sale desde Miami, desde los estudios de KRH Media, con el respaldo de la Uruguayan American Chamber of Commerce, que es la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos. Y nuestro invitado de hoy es un querido periodista, colega, que se ha dedicado al rubro de la música durante mucho tiempo y que ya lleva mucho más años en los Estados Unidos que en Uruguay. Nos vamos a ir hasta San Antonio, en el estado de Texas, para recibir a Enrique Lopetegui. ¿Cómo te va, Enrique? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer estar acá hablando contigo. Me encanta ese fondo porque también habla del amor por el arte uruguayo, ¿no? Sí, esto obviamente no es un original, pero es una copia muy buena que hizo una amiga que vive en Miami ahora. Y bueno, lo escogí como fondo, ¿no? Bueno, yo hablaba de los años, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando y no nos están viendo, atrás de Enrique hay un hermoso cuadro de Joaquín Torres García, como él contaba, bueno, interpretado por otra artista también uruguaya. Hablaba de los años, ¿no? Y de la cantidad de tiempo que llevas en este país. Porque vos llegaste muy joven en tu primera incursión. Vamos a tratar de recordar ese primer contacto con los Estados Unidos. ¿Hace cuánto fue, Enrique? Bueno, la primera vez que vine fue en el 81. En octubre del 81. Yo tenía 17 años y vine, estuve 2 meses y medio. Estuve en Houston, me encantó, pero entonces decidí volver a Uruguay. Yo ya estaba publicando, yo publico en Uruguay desde el 79. Ajá, pero ¿qué viniste a hacer a Houston en esa primera instancia? Vine a conocer, es una historia, es una historia, yo vengo de una familia muy llena de amor, pero también llena históricamente de peleas familiares, ¿no? Y entonces mi madre y mi tío, o sea, el hermano de ella, no se hablaron por 25 años. Y yo siempre sabía y veía fotos y escuchaba hablar de mi tío en Estados Unidos y siempre tuve curiosidad. Y una vez, poco antes del partido, ¿te acordás de Uruguay-Perú por las eliminatorias? Uy, sí, claro, que quedamos afuera del Mundial de España. Que todavía estoy mareado del baile que nos dieron. Es cierto, yo estaba en el estadio y fue uno de las grandes puñaladas deportivas de mi vida. No, y aparte veníamos de ganar el Mundialito, toda una historia. Teníamos fija que íbamos al Mundial. Claro, pero a mí me vino la obsesión, y mi madre no hablaba de eso, no quería hablar del problema, y era una estupidez que no lo quiero, se pelearon por una lámpara, ¿ok? Y por 25 años no se hablaron. Entonces yo me voy a la embajada de Estados Unidos, porque yo siempre estuve obsesionado por la música, por el cine con Estados Unidos. Todo el mundo en Uruguay, que Europa. A mí Europa nunca me interesó. Ahora de viejo me interesa Europa, pero en esa época yo obsesionado. Yo tenía que conocer a mi tío y tenía que conocer a Estados Unidos. Entonces me voy, yo no tenía idea. Lo único que sabía era su nombre y que vivía en Houston. Entonces me voy a la embajada de Estados Unidos y les digo, mirá, loco, tengo un tío, yo con mi rudimentario inglés, tengo un tío en Estados Unidos, bla, 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 no sé qué. Entonces lo ubicamos por la guía de teléfono, anoté la dirección y cuando me voy, el tipo de la ventanilla me dice, ¿pero agarraste el zip code? Y yo no sabía lo que era el zip code. Entonces ahí buscamos, era Houston, Texas 78266, creo que era. Yo le escribí una carta explicándole, yo no sé qué pasó, pero viste, me gustaría conocerte, pim, pum, pam. Se la mandé y me olvidé del asunto. El domingo por la mañana, el día del partido de Uruguay-Perú, yo estaba durmiendo, eran las 11 de la mañana, yo todavía estaba durmiendo, y me llama mi madre, que me llaman de Estados Unidos. Yo digo, ¿qué? Bueno, para hacerla corta, entonces ahí le pasó el teléfono a mi madre, hicieron las paces, y pero por alguna, no sé si es estúpida razón, yo en vez de, cuando él me dijo, ¿cuándo estás dispuesto a venirte para acá a visitar? Yo, por el entusiasmo y la sorpresa, dije, no, cuando quiera, bla, 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 pero yo tenía que haberle dicho, no, llevarla a mi madre. Y entonces mi madre, al final, cuando le comenté, me dijo, no, está bien, anda a tantear las aguas, me dice. Entonces yo estuve acá 2 meses y medio, Estados Unidos me encantó por la practicidad, por la rapidez de todo, el confort, etc. Yo todavía era muy joven, era cero interés en cuestiones políticas.
De eso supongo que hablaremos hasta cierto punto un poco más adelante. Claro, porque vamos a contextualizar. En Uruguay todavía estábamos en plena dictadura. Ajá. Y vos además ya habías comenzado a desarrollar, siendo muy joven, sí, esto de el gusto por escribir, ¿no? Y por comunicar. Sí, pero escribir entre comillas, bueno, sí, porque era horrible lo que hacías. No importa, pero cuando llegaste a Estados Unidos, ¿venías a ver a tu tío y nada más? ¿O ya había como una semillita plantada de poder venirte en algún momento a vivir acá? Yo vine a ver qué onda, yo vine a ver qué tal, vine a conocer a mis tíos, y me encantó el país. Y entonces ahí, cuando pasaban los días, pasaban las semanas, medio como que yo tiraba onda o ellos me tiraban la onda de que quizás, porque mi tía era manager de una Baskin Robbins, de una heladería, sí, ahí en Houston. Y entonces yo ayudaba ahí, ¿no? Un poco ayudaba, atendía a la gente, me tiró ahí, así fue como aprendí inglés. Yo pensé, saliendo de Uruguay, pensé que yo hablaba inglés, pero el inglés lo aprendí en esos primeros meses atendiendo en la heladería en Houston, ahí en Baskin Robbins. Pero, como bien sabes, no es nada sencillo conseguir. Cuando ellos vinieron a principios de los 60, él vino con un contrato de trabajo para lavar pisos, para que tengas una idea. Claro. Ya en el 81 era más complicada la cosa, pero igual, cuando yo me volví, 2 meses y medio después, era en enero del 82, yo ya me vine convencido de que voy a publicar lo más que pueda acá en Uruguay, y entonces después, ya 2 años después, con un buen portafolio lleno de notas publicadas, y en una de esas agarro algo acá, ¿no? Y bueno, y en el 84, finalmente, justo el año que volvía la democracia, sí, 85 fue Argentina, ¿no? Estoy confundido. No, 83 las elecciones fueron en el 84, noviembre del 84 fueron las elecciones. Asumió Sanguinetti en el 85. Exactamente. Claro, el 1 de febrero del 84, yo me fui de Uruguay, pero esta vez ya no estaba en Houston, estaba en Jacksonville, Texas, que es una ciudad mucho más chica en el este de Los Ángeles. ¿Pero por qué cambiaste de ciudad? No, porque, no conté esto importante. En junio, más o menos, a mediados del 80, cuando yo me volví, el plan era que en algún momento del 82, mi madre iba a venir a visitar y a reencontrarse con su hermano. Pero mi tío se muere inesperadamente en junio del 82, después de un incidente, le vino un ataque al corazón. Se ve que se peleó con alguien que lo chocó de atrás y él se bajó, tuvieron una discusión y ¡pum! Tenía 48 años. Y fue terrible porque a mí me había caído bárbaro, un sentido del humor increíble, y mi madre nunca pudo... claro, quedó esa cuenta pendiente del reencuentro. Aunque sí hicieron las pases por teléfono. Bueno. Entonces, después de eso, mi tía decidió... un colega de ella de Baskin Robbins le dijo, mira, hay una heladería en Jacksonville, Texas, que están buscando un comprador. Entonces ella la compró, esa heladería, y entonces además de manager, ella se convirtió en dueño. Entonces cuando yo volví a Jacksonville, Texas, y yo cuando me tomé el avión, yo pensé que iba a Jacksonville, Florida, y estaba, wow, Florida, ¿no? Y fui a Jacksonville, Texas, que es el día y la noche comparado con Houston, aunque Houston es bastante conservador también. ¿Cuándo te enteraste que en realidad era en Texas y no en Florida el Jacksonville al que ibas? Y creo que era 3, 4 días antes, porque yo no lo encontraba Jacksonville en el mapa, entonces yo pensaba que era en Florida, pero entonces la llamé por teléfono, che, ¿pero dónde queda? No es en Florida, es en Texas. Te digo, ok, fan. Entonces llegué a Jacksonville y bueno, estuve un año ahí, de ahí me fui a Tyler, trabajando me contrataron como cocinero en un restaurante mexicano, pero fui un desastre y me mandaron de lavaplatos, pero yo era un lavaplatos con el sueldo de cocinero. Entonces... no estaba mal. No estaba mal, y de ahí me fui de busboy. No sé cómo se dice busboy, yo intérprete debería saber eso, es ayudante de mesero. Sí, ayudante de mesero en un restaurante de comida. Ahora se dice runners. ¿Runners en español? No, en inglés, es un término en inglés, sí, pero okay. Se entiende, bueno, sí. Juan Campodónico me dice a mí, cuando hablo con él y saco términos del año de María Castaña, me llama a mí que yo soy blanco y negro. y con señal de ajuste incluida. Claro. Y después me fui a Tyler, me fui a Dallas, y un día se me ocurre irme a
a visitar Los Ángeles en agosto del 85. Fui a visitar Los Ángeles por un par de semanas. Hasta ese momento, antes de que siga con el cuento, ¿no habías logrado publicar nada todavía en ningún medio? No. Tu única actividad era la de la heladería en un lugar y la del restaurante mexicano en otro. Sí, no había publicado en ningún lado. Bien. Y aparte no sabía, porque yo veía las publicaciones que habían, y no había ninguna que yo podría publicar acá, podría publicar allá. Yo nunca fui de publicar por publicar o lo que sea, pero que publicar. Yo tenía que ser algo, yo entender a la publicación y que sea un espacio acorde con lo que yo escribía, ¿no? Entiendo que cuando llegaste a Los Ángeles la historia comienza a cambiar en ese sentido, porque obviamente el mercado es muy distinto. Sí, y yo me enamoré de Los Ángeles inmediatamente. Hay gente que le toma años o que está 2 o 3 años y se van porque no se lo bancan. A mí me encantó Los Ángeles de inmediato y me juré nunca más volver a Texas. Y acá estoy, ¿no? En Texas, como tanto juramento que hice en mi vida. Aunque yo siempre digo, yo no vivo en Texas, yo vivo en San Antonio. San Antonio y Austin son especiales. Y nada, y entonces una vez yo veía los domingos, yo agarraba La Opinión, el diario de Los Ángeles, y había un suplemento que salía de vez en cuando, cultural, muy bueno, se llamaba La Comunidad. Ajá. Y mezclaban todo. Una vez yo era el único lugar donde posiblemente yo podía escribir algo. Entonces, ¿y de qué vivías ahí en Los Ángeles? Bueno, esto es otra historia. Porque estoy tentado a preguntártelo. Porque decidiste ir a Los Ángeles, pero hasta ahora no publicabas nada. Yo, para que tengas una idea, yo era el menos político y el menos religioso de mi familia. Sí. A mí lo único que me importaba era jugar al fútbol. Era bastante malo, pero era muy veloz puntero izquierdo. ¿Eso lo tengo que leer como el más rebelde de la familia? Puede ser, aunque todos tenemos nuestros cadáveres en el ropero, pero yo creo que eran más, no sé, era muy hincha pelota yo. ¿Y por qué me contaste lo de tu habilidad para jugar al fútbol? ¿Desbordaste por la punta? No, porque lo único que me importaba era jugar al fútbol ahí en el barrio, con los amigos, y me gustaba la música y me gustaba escribir. Eso era lo único que me interesaba a mí. Ahora, cuando yo vine a Estados Unidos, y yo siempre obsesionado con Estados Unidos, y pese a que soy un fanático de los Beatles, yo nunca me interesó ir a Inglaterra, siempre me interesó Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando vine a Estados Unidos, inmediatamente el shock fue descubrir el otro lado de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene cosas maravillosas, pero tiene todo un lado racista y materialista espantoso, y ahí fue cuando me golpeó, y por primera vez en mi vida me empecé a interesar por la política, y yo soy hijo de coronel y de madre pachequista, para que tengas una idea de mi entorno, de tu origen, ¿no? Digamos, ideológico. Exacto, era más bien conservador y los tupamaros malos, lo demás inevitable, bueno, y no quiero tampoco llevar a Sí, pero está, un perfil de una mirada de derecha, digamos. Aunque mi madre terminó votando por el Frente, pero eso es otra historia. Entonces, cuando vine acá, empecé a leer mucho, a estudiar mucho de política y empecé a estudiar la Biblia, desesperado, porque me sentía completamente espiritualmente vacío y materialmente era una cosa, y no podía creer, esto era lo que yo añoré tanto, y la manera en que trataban a los mexicanos y a los negros, yo dije, wow, ¿no? Entonces empecé a leer de Malcolm X, Martin Luther King, Che Guevara, la Biblia, pero entonces iba a todas las iglesias y no coincidía lo que yo veía en la Biblia con la manera en que vivían ellos. Entonces, para hacerla corta, por esas cosas del destino, yo ya era vegetariano, en junio del 84 me hice vegetariano, después de leer la Biblia, porque me convencí que la dieta ideal, según Génesis, a mi opinión, de lo que yo entiendo, es una dieta vegetariana. Pero todas las religiones que yo conocía, fui a sinagogas, templos, iglesias, y todos comían carne y no me cerraba. Y un día me cruzo por accidente con un Hare Krishna y me dio unos libros que me dio el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, y me voló la cabeza. Entonces me fui al templo Hare Krishna en Dallas en el 85 y no me fui más. Fui de visita con unos compañeros del restaurante, les pedí ellos iban a Six Flags y yo les pedí que me dejaran en el templo. Y cuando fui al templo no salí más, me quedé ahí y decidí ir en agosto al templo Hare Krishna en Los Ángeles para visitar a un festival muy grande que hacen.
y me quedé 19 años. Entonces yo, o sea, no sé si se ve acá. Encontraste, a ver, lo que entiendo que vos encontraste una contención desde lo espiritual, claro, pero también a la hora de poder seguir tu vida adelante en esos fenómenos, digamos. Es como que me sacó la nata que tenía en la cabeza, sí. Y entonces eso me centró y dijo, ok, vos tenés un lado espiritual y tenés un lado material. Materialmente, ¿qué querés hacer? ¿Querés escribir? Fenómeno. Y espiritualmente yo me convertí en devoto, me inicié, me cambié el nombre, tengo un nombre espiritual, etcétera, etcétera, pero me empezó a picar el bichito de escribir. Entonces una vez, ya siendo aspirante a sacerdote, a brahmana, digamos, y viviendo en la comunidad. Viviendo en el templo, yo brahmachari. O sea que también se convirtió en tu refugio. Claro, yo era un estudiante célibe, levantándome todos los días, 4 de la mañana, yendo al templo, haciendo mis cosas, y a partir de las 9 ayudaba en la editorial de los devotos, traduciendo y corrigiendo libros en español de los Hare Krishnas. Pero una vez mandé una nota sobre Pat Metheny, un yacero americano, que en la época en la que Pedro Aznar de Serú Girán estaba tocando con él. Entonces yo me hice una nota sobre eso. En esa época no habían computadoras, escribía con un procesador de palabras, todo muy prolijito, y la mandé a La Opinión. Y una vez, 2 o 3 semanas después, un mes, no me acuerdo, agarro el diario, yo ya me había olvidado de la nota, lo que sea, y la habían publicado. Mira. Y me empezaron a llamar por más, y bueno, empecé ahí con La Opinión, y entonces en el 88, me casé con otra devota, y era ya momento de salir y tener un trabajo full time. Entonces fui traductor y escribía para el Diario de Los Ángeles. De ahí me fui a Noticias del Mundo, de la secta Moon, y después de ahí me fui a Vida Nueva, que era un semanario o un mensual, no me acuerdo, era reportero del semanario de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Hasta que en el 92, y yo te estoy dando, No. En el 92 me pidieron hacer una nota en inglés para el LA Weekly, que es el semanario alternativo. Yo no había escrito nunca en inglés, pero había leído mucho en inglés. Claro. Y bueno, y de ahí fue noviembre del 92, y en febrero, marzo del 93, me llaman de Los Angeles Times, y que es el diario más importante de Los Ángeles. Y estuve ahí 5 años trabajando bajo... mi supervisor era Robert Hilborn, que es un ídolo mío, que yo, cuando iba a la Alianza Uruguay-Estados Unidos, leía sus notas en microfilm. Qué grande. Entiendo que esa llegada a Los Angeles Times se convierte en la panacea desde el punto de vista profesional para vos desde que había llegado, ¿no? Es como decir, sí, bueno, imagínate. Lo logré. Sí, yo tenía 29 años, ¿no? Y aparte que yo tampoco es que tengo demasiados estudios, o sea, era una cosa... ¿Y de qué escribías? De música, claro, música pop latina. Pero escribías de lo que a vos te gustaba, te mandaban a escribir. Escribía, me mandaban y yo tenía que evaluar lo que yo me podía. Yo podía proponer historias, sí. Pero también tenía que escribir de lo que me dijeran. Porque si mañana viene Camilo Sesto, con todo el respeto que me merece el señor Camilo Sesto, ha hecho cosas muy importantes, pero yo no es que llego acá si me puedo escuchar Camilo Sesto, pero si mañana Camilo Sesto o Enrique Iglesias o los Bookies tocan en el Greek Theater, yo tengo que ir ahí a hacer el review de cómo fue que estuvo el show. O sea que ibas a ver muchos espectáculos, ¿no? Me imagino. Iba de muchos espectáculos, entrevistar a mucha gente. O sea, la primera nota de Marc Anthony en inglés en Estados Unidos, de su etapa salsera, que fue su etapa más exitosa, le hice yo. Tírame ahí, abramos un capítulo cholulo, digamos. Tírame las tres principales figuras que entrevistaste estando en Los Ángeles. Luis Miguel, Enrique Iglesias, la primera nota en inglés de Enrique Iglesias fue la mía para el LA Times. Juan Gabriel, la primera vez que él habló abiertamente de su sexualidad fue conmigo. Mirá. Rubén Blades, hacía 3-4 años que no daba entrevistas con nadie, según él, porque él habla mucho, pero no sé, es una de mis historias favoritas. Tito Puente, desayunos con Tito Puente y todo.
O sea, prácticamente todos. Entre 1993 y 1997 inclusive, todos los que pasaron por Los Ángeles, ¿no? En inglés y en español. ¿Y cómo fue conciliándose ese momento de auge profesional y ese vincularse con el showbiz, como se le dice por acá, con lo otro, con la parte más espiritual que habías desarrollado? ¿Qué pasó ahí? ¿Se volvió a plantear un conflicto o pudiste mantener las dos historias al margen? No, yo me tuve que ir a India. Epa. Me tuve que ir a India porque se pierde mucho, o sea, es muy... La vida espiritual es muy dinámica, ¿no? Y y hay procesos, es como vos sos periodista, ¿no? Y para que el programa te salga bien, vos tenés que hacer ciertas cosas. No es que decir, hoy no hago esto, está bien, que salga como salga, no es así. Uh-huh. Vos tenés que hacer una cosa, y eso, el asunto de la disciplina lo aprendí en este país, pero es un conflicto porque para yo poder escribir, pues yo por un lado estaba tratando de dejar todo lo material por mi lado espiritual, pero para ser periodista en un medio como el LA Times tenés que meterte de cabeza en ese otro mundo. Y entonces ese otro mundo tiene muchas tentaciones y bueno, uno... ¿Qué pasó con la pulseada? Sucumbe. ¿Pero qué pasó con la pulseada? No, en un momento, en el 93, 94, en el 95 yo ya no daba más, porque aparte de otra cosa, estaba trabajando para LA Times, LA Weekly, Billboard, La Opinión. Me llamaban de acá, me llamaban de allá y yo le decía que sí a todo. Entonces era una montaña. Yo estaba todo el tiempo escribiendo, todo el tiempo escribiendo. Entonces, física y mentalmente, sin entrar en demasiados detalles, o sea, yo era una máquina y todo bárbaro. Y no podía dejar de hacer eso porque la plata estaba entrando y si yo no podía tomarme 2 semanas, ¿viste? Para bajar. O sea, yo no tuve vacaciones, yo era independiente. No es que me podía tomar vacaciones. Claro, entonces, pero a ver, está bien por eso, pero ahí está lo que yo te planteaba, ¿no? Vos decís, la plata no dejaba de entrar, pero al mismo tiempo eras una persona que no estabas muy a favor de la plata, teóricamente. No, claro, pero tampoco, no es que estar a favor de la plata, estar a favor exclusivamente de la plata, solamente del lado material, eso es lo que no me gustaba. Entiendo. Pero la plata, bienvenida, que venga la plata, todo bien. Ahora, yo no pensé, porque cuando vos estás escribiendo o haciendo lo que sea, llega un momento que vos sentís que te estás repitiendo y pones el piloto automático. Uh-huh. Y yo, deep down, después del 3er año, yo me di cuenta que estaba tomando shortcuts, ¿no? Sí. Cortes de camino, ¿no? Claro. Y entonces Atajos. No estaba bien eso. Entonces le digo a una amiga, no doy más, estoy podrido, siempre estoy podrido de ir los sábados a la noche a ir a cubrir a un cantante melódico, ¿viste? Yo quiero cubrir el rock, etcétera, cosas así, ¿no? ¿Cuánto hace que estás en el Times? Me dijo, 3 años. No, aguantate 2 años más. No te vayas después de 3 años, aguantate 2 años más. Y entonces a los 5 años yo ya estaba listo, superé una crisis a nivel de deadlines, de como que ya me rebasaba la ola y me restablecí, todo bien, pero entonces al 5.º año utilicé una negativa, una nota mía como excusa para irme del Times. Ajá. Que fue que yo le hice, como te mencioné, la nota a Enrique Iglesias. Y al año siguiente él sacó su segundo disco o él vino a tocar de vuelta a Los Ángeles. Entonces yo quería hacer un update, una actualización después de un año de su primer disco, ¿dónde está ahora Enrique Iglesias? Y me dijeron, no, pero si ya lo hiciste el año pasado, no sé qué. Loco, es Enrique Iglesias. Michael Jackson o Bruce Springsteen o quien sea, se fuman un cigarro todos los años y ustedes van y les dan una página entera. ¿Ok? Y entonces ahí y entonces yo aproveché eso para decir, ok, ya está. Y me llamaron, yo no quise volver, whatever, puse a otra persona, recomendé a otra persona en mi lugar, y después de eso empecé a hacer Radio MTV, que era un programa de radio en toda Latinoamérica. En el apogeo de MTV, cuando recién arrancaba, que arrancó con mucha fuerza, ¿no? Arrancaba, claro. Y eran todos los países, una hora de programa semanal. Y eso fue 2 años. Siempre, todos los países siempre desde Los Ángeles, ¿no? Desde Los Ángeles, y los DJs, que eran los conductores, Alfredo Levin de Chile, Ruiz Infarinato de Argentina y Gonzalo Morales de México, brevemente él,
en Miami, ¿no? Entonces yo escribía, producía, hacía la selección musical, les tiraba letras a ellos y salían todos lados, menos en Brasil y Puerto Rico y Cuba. Mira. ¿Okay? Y fue en ese programa que una vez fui a ver a los Doors, a Robbie Krieger, el guitarrista, y a Densmore, el baterista, porque habían sacado una caja de los Doors, y entonces fui a la casa de ambos a hacerles una nota, y los dos hablan bien español, y entonces sorteamos la caja de los Doors a los oyentes que nos mandaran un mensaje por email. Y una vez recibo un email desde Uruguay de un tal Sebastián Teisera. Mira. Cantante de La Vela Puerca. Uh-huh. Y no, que tenemos un grupito acá, que no sé qué, que pim pum pam, y estamos por sacar un disco, ¿verdad? Y queríamos participar a ver si nos ganamos la caja de los dos. Ok, fenómeno, sí, mandame el disco, ¿viste? Y yo, ¿viste? Viniendo de Uruguay, que los discos en esa época sonaban muy mal, y era un desastre, nadie mandaba nada, yo no esperé nada. Una vez, a los pocos días me llega un FedEx con el primer disco de La Vela Puerca, y lo pongo en el auto y me voló la cabeza. Y entonces se lo voy corriendo y se lo hago escuchar a Santolaya, y Santolaya se murió. Y ahí fue que él lo firmó para su... O sea que entonces, sos el nexo de por qué La Vela Puerca llegó a contactar a Santolaya. Y después vamos a hablar de un libro que tiene que ver con lo último que hiciste, que de hecho Santolaya escribe el prólogo de ese libro. Pero ya que me nombraste Uruguay, ¿no? En todo ese proceso, ¿cómo fue tu contacto con el Uruguay? Venías, digo, mirá, todavía me estoy perdiendo en el espacio. ¿Ibas a Uruguay seguido o no fuiste nunca? No, entre 1984 y 1994 no fui nunca, porque no podía viajar. Bien, por un tema digamos, de papeles. Claro. Ah, bien, estabas limitado, no podía salir, ok. Claro, entonces finalmente, en 1994, a través de mi entonces esposa, que era trabajadora religiosa, arreglé mis papeles a través de ella. Ella me pidió a mí como trabajadora religiosa, y también con gran ayuda de Caridades Católicas, que me hicieron todo el papeleo. Pero tuve que ir a Buenos Aires a recoger mis papeles porque ella es argentina. Ajá. Y entonces, de ahí, entonces yo ya me había hecho... Y en esa época no había internet, no había nada. Obvio, por eso, pero estabas como entonces, desesperado por ir a Uruguay. Yo no tenía idea. ¿Estabas desesperado por ir a Uruguay? ¿Te pesaban esos 10 años? Yo me había preparado sí, me pesaban. Yo me había preparado mentalmente para no ir a Uruguay por 5 años. Bien, pero se te hizo el doble. Pero se me hizo el doble, y entonces nada era fácil, los llamados telefónicos o todo eso, las cartas demoraban un toque en llegar. Entonces cuando finalmente volví a Uruguay 10 años después, fue un shock. Y justo llego en el 84, 94, era fines del 94, plena campaña política. Creo que era, si no me equivoco, que era el segundo gobierno de Sanguinetti, ¿puede ser? Ahora me agarras. Sí. Bueno, pero era toda esa efervescencia bien a la uruguaya con banderas. Y aparte, cuando llego a Buenos Aires, por primera vez en 10 años, me puse a llorar de la emoción. Y hasta me estoy emocionando ahora cuando Vélez, la hinchada de Vélez, estaba esperando al equipo en el aeropuerto porque habían ganado la Libertadores en Brasil. Uh-huh. Al San Pablo, sí. Y estaban gritando, y yo hacía 10 años que no escuchaba eso. Uh-huh. Y fue una cosa, un shock tremendo. Pero cuando llegué a Uruguay directamente, las primeras 2 horas, cuando llegué a mi casa en Uruguay, las primeras 2 horas literalmente no pude hablar. Estaba yo más tirado ahí en el sillón, no podía creerlo. Y bueno, pero estuve pocos días. Entonces yo me había preparado mentalmente que si no me dan los papeles, me voy a tener que quedar a vivir en Uruguay. Pero entonces yo llego a Uruguay porque me faltaban un par de trámites, y yo ya había sacado, no sé, un documento que necesitaba en Uruguay, y lo había pedido el trámite urgente. Y cuando llego a recoger, creo que era el Ministerio del Interior, me dijeron que no estaba, porque el policía que hacía el reparto se había pinchado una goma de la bicicleta. Y sería el certificado de buena conducta, ¿no? Y ahí, claro, entonces ahí dije, no, yo me vuelvo nadando, ¿viste? Porque ahí me acordé, porque como dice Jaime,
volver no tiene sentido, tampoco vivir allí, el que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan Gil. Es una definición impresionante, ¿no? Porque ya la habías vivido de alguna manera, ¿no? Claro, no, aparte de que extraña la gente nuestra que te habla sin despreciar. Extraña el aire del puerto que te anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida las que pasaba antes de irse para allá. Exacto, y ahí me acordé inmediatamente, ¿viste? Pero igual Uruguay me encanta. Y entonces después volví a Estados Unidos y estuve 11 años sin volver. También por el trabajo que me llevaba, o sea, no podía nunca porque no me podía tomar vacaciones. Yo siempre era independiente. Finalmente en el 2004 llego a Texas, a San Antonio, después de que me hincharon ¿sabes cuáles? Por 6 meses, porque yo no quería venir, pero me hicieron una oferta de un diario, el diario Rumbo, me hicieron una oferta que no pude rechazar para venir a ser el editor de música acá en San Antonio. Y ahí finalmente sí pude tomarme vacaciones. Entonces, entre 2004 y 2008 fui a Uruguay varias veces y nunca lo vi tan lindo Uruguay en esos años. Y aparte que ya después, a partir del 96 hasta nuestros días, que empezó a llegar toda la música y todo el cine y todas las cosas excelentes, la gente talentosísima que hay en Uruguay a todo nivel, el nivel de las producciones discográficas, lo bien que suena todo, las películas, lo que se te ocurra. Y la ciudad, a mí, todo el mundo, yo sé que en Uruguay se quejan todo, que está todo sucio. Yo vivo en Estados Unidos y más sucio que acá, Uruguay no está. Okay, así que no me jodan. A ver, Enrique, ¿y cómo fue lidiar con la caída de los medios tradicionales? La prensa ha sufrido una transformación tremenda, ¿no? Y por supuesto que en Estados Unidos los primeros en sentir ese sacudón han sido los medios latinos, ¿no? Porque son medios más minoritarios. ¿Cómo fue la adaptación a los nuevos tiempos? Bueno, yo tuve el acierto de darme cuenta que esto iba a pasar muy temprano, en 1996. Yo estaba justamente en lo de Santa Olalla y todo el mundo está hablando de una cosa llamada Internet. ¿Y qué es eso? Y Gustavo Santaolalla agarra su laptop y me dice, ¿ves esa cosa azul? Y le haces clic ahí y te sale en la página. Entonces empezamos a hablar en una reunión de gente, no sé qué, y ahora que podés leer el diario acá en tu computadora, no sé qué. Yo le digo, pero si ahora tenés todo en la computadora, ya no se hablaba de teléfono, ahora todo por la computadora, sí, ¿no? ¿Cuál es? O sea, entonces no van a haber más diarios, no van a haber más revistas. ¿Para qué me voy a comprar una revista si lo puedo tener en la computadora? No, revistas siempre va a haber. Pero ahí yo me dije, no, loco, prepárate porque va a cambiar todo rápido, ¿no? Entonces, lo que pasó, por lo menos mi experiencia personal, gradualmente, yo estoy orgulloso y me siento afortunado de haber sido parte de la última generación que trabajó en redacciones de diario enormes. Claro, viviste en las dos canchas. Claro, no, yo vengo de la época del paste up y los rodillos de cera que había que cortar con un cuchillo, y las redacciones enormes llenas de escritorios, un piso entero de un edificio, donde cada uno se ocupaba de lo suyo. Yo escribía de rock en español, otro escribía de salsa, otro hacía cine, otro hacía televisión. Gradualmente se fueron achicando, y hasta que terminé yo, después de Rumbo, terminé yo de editor de cine y música en un semanario. Yo había trabajado para el LA Weekly, y entonces cuando llegué al semanario de acá me sorprendió qué chiquito era todo, parecía el dormitorio de alguien. Claro. Y entonces uno tiene que escribir de todo. Entonces, además de que los sueldos disminuyen y las horas de trabajo aumentan, y uno tiene que escribir de todo. Yo si hoy quisiera, por eso, entre otras cosas, en el 2014 dije, ya está, voy a hacer otra cosa porque yo no quiero trabajar de algo en la que sí o sí, quiera o no quiera, yo tengo que escribir de reggaetón. ¿Y quebraste en el 2014, digamos? Ahí? En el 2014 yo estaba pasándola muy bien en Uruguay, en febrero, con las murgas y el candombe, y en la playa, todo bien, y empecé a pensar, loco, ¿qué quieres decir? No quiero escribir más. Y entonces ahí dejé y seguí colaborando con el Current, pero tenía que hacer algo, o sea, si no escribo, ¿qué hago? Entonces me saqué una licencia de intérprete judicial, intérprete legal, y vivo de eso, más de vez en cuando me pica algo, lo escribo, y ahora con la pandemia aproveché para sacar el primero de 2 libros. Sí, acá lo tengo. Es sí. Ruta Alterna, Rock en Español en Los Ángeles,
de 1993 a 1995. Y bueno, hoy yo decía, el prólogo lo escribió Gustavo Santaolalla, y él dice, este es un libro que tenía que hacerse y Enrique Lopetegui es la persona indicada para compilarlo. Me imagino lo que significa para vos que Santaolalla diga esto, pero también ahí aparece el efecto pandemia, ¿no? Cómo la pandemia se convierte en una inspiración, ¿no? O el hecho de estar encerrado. Digamos, ¿qué es lo que encontramos en el libro, los que lo vayan a ver? El libro es, o sea, Los Ángeles, históricamente, y especialmente desde fines de los 80 y la mayor parte de los 90, siempre fue considerada la meca, la capital del rock en español en Estados Unidos. Entonces yo era uno de los pocos que en Los Ángeles escribía de rock en español. Era claro. Yo y 2 o 3 más, ¿no? Pero yo escribía en los medios más grandes, La Opinión, Los Angeles Times, había otra gente también, pero yo lo hacía de eso, era lo único que yo escribía. Y entonces, cuando me llamaron, yo estaba ya trabajando en el LA Times, el LA Times decide revivir el semanario Nuestro Tiempo, y yo les dije, ok, yo trabajo con ustedes y me dan una página de rock en español todas las semanas. Es lo único que les pedí. Aceptaron y lo hice. Y entonces estuvo eso, bueno, son como 3 años más o menos, hasta que cerró al final, porque ya era, o sea, por cuestiones, viste, eso del mercado, whatever, pero estaba bastante bien el semanario. Y la página retrató una época muy importante. Y todas esas cosas no están online, no se pueden conseguir en internet. Entonces, dijiste, es el momento de recopilarlo. Claro, entonces me ocurrió en el 2018, me contacté con el LA Times, yo era el dueño de los derechos de eso, pero entonces me mandaron todo ese material, pero yo no tenía tiempo para hacerlo. Me tomó 2 años, hasta marzo de este año, que se pudrió todo, y fue que, bueno, ahora en medio lo menos que puedo hacer es sentarme, tuve que escribir todo nuevamente a mano, y bueno, y aproveché esto y lo saqué. O sea que te leíste a vos mismo. Me leí a mí mismo. ¿Y qué encontraste ahí, Enrique? No, aparte otra cosa, es que yo primero le comenté a Gustavo, antes, porque Gustavo para mí es como un faro ideológico y estético, y le comenté por arriba que había pedido, porque yo antes de sacar el libro quería leerlo de nuevo, a ver si era algo que valía la pena sacar un libro, porque hay muchas cosas que yo he escrito en el pasado que no vale la pena ser republicado, pero hay otras cosas que sí me gustan. Entonces me mandaron eso, y cuando leí eso dije, wow, esto está interesante. Pero Gustavo me dijo siempre, no, tenés que sacarlo. Y entonces yo le pedí si podía mandarme un parrafito o algo, no sé qué. Y ese es el prólogo. Se embaló y terminó haciendo el prólogo. Claro. Qué grande. Pero yo te preguntaba qué es lo que encontraste vos, ¿no? Con el paso del tiempo, 20 y pico de años después, ¿cómo te leíste? ¿Qué Lopetegui encontraste? Y Lopetegui lleno de energía, lleno de polenta, como decimos nosotros. Sí. Y también animado por la energía y la polenta de los músicos jóvenes de esa época, no solo los grandes músicos internacionales, Soda Stereo, Maná, Café Tacuba, Maldita Vecindad, Caifanes, etc., sino las bandas locales que eran la columna vertebral de todo ese movimiento, y que hasta el día de hoy muchas de ellas siguen activas y siguen tocando, y que siempre me trataron con mucho cariño, y yo a ellos, y pese a que yo también tengo un lado muy crítico y nunca tuve problemas en decir lo que estaba mal. También recordé cosas de violencia contra los músicos latinos por parte de la policía y de los guardias de seguridad de los conciertos, que hay varios capítulos dedicados a eso, y que ahora son las mismas cosas que estamos viendo a otro nivel, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se consigue el libro, Enrique? El libro se consigue en Amazon. Podés poner Ruta Alterna Lopetegui en Amazon.com, o podés ir directamente a enriquelopeteguibooks.com. Bien. Y todavía no tengo una edición digital,
porque no me quedó bien por alguna razón técnica, tengo que ver, estoy buscando a alguien que me ayude con eso, pero sí es un libro de como de 300 y pico de páginas. Capaz que por ahí en la comunidad de Estamos Unidos aparece alguno que te quiera dar una mano con la edición digital. Enrique, se nos ha ido el tiempo, hay mucha cosa, por supuesto, para seguir comentando, para seguir hablando, pero ha sido un gusto tenerte, la verdad, porque descubrimos un personaje muy especial, con un camino recorrido, y estoy tentado a preguntarte hacia adelante. ¿Dónde se imagina el Enrique Lopetegui de los próximos años? ¿En San Antonio? ¿En Uruguay? ¿O en la India? En la India no, porque es complicado. Yo me veo en La Plata, Argentina. Mira. O en Montevideo, Uruguay. Bueno, La Plata y Montevideo tienen puntos de contacto, más allá de que una es un damero perfecto y la otra está guiada por las diagonales. Son ciudades similares, ¿no? Desde algunos puntos de vista. ¿Pero por qué La Plata? Porque mi esposa y toda su familia son de La Plata. Bien. Y yo quiero pasar mis últimos años en el Río de la Plata, porque pese a que yo pasé más de la mitad de mi vida aquí, o sea, cuanto más pasan los años, más uruguayo me siento y más rioplatense me siento. Y tengo una hija chica que, algún día nosotros nos vamos a estar. Entonces quiero que aproveche. En Argentina tiene una familia muy numerosa, en Uruguay no tanto, pero aparte quiero estar muy cerca de Montevideo porque yo amo Montevideo. Amo la Rambla, el carnaval, la música, los tambores. Y los últimos años de mi vida los quiero pasar allá. No sé cómo va a ser en La Plata, va a ser más fácil porque ya tenemos toda una estructura armada por la familia de ella. En Uruguay prácticamente no tengo nada. Y tengo que comprar algo, pero es mucho más fácil comprar una casa acá que comprarla en Montevideo. Pero igual amo Uruguay. Yo cada vez que sale un gran concierto en Uruguay digo, mira las cosas que me estoy perdiendo. Escucho los discos que salen de Uruguay. Tuve la oportunidad de ir al Antel Arena a ver a Karate Catalina. Mira, ¿conoces el Antel Arena? El Antel Arena conozco, ¿Mirá? Me pareció espectacular, ¿viste? Y ahora se quejan, pero también se quejaban del Estadio Centenario en su época, así que se dejen de... Es tremendo lugar y se escuchaba y se veía bien de todas partes. Es increíble el Antel Arena. Y nada... Amo Uruguay y una cosa, porque mucha gente me dice, no, pero claro, que la situación allá... Sí, acá la situación no está tampoco muy bien que digamos. Y las democracias nuestras, con todas sus fallas, tienen una cosa muy importante, que aquí no hay. Un voto, una persona es un voto. Claro. Y el que saque más votos, gana. ¿Ok? Entonces, esa tradición, sobre todo del lado uruguayo, de que hoy perdimos y te la tenés que bancar... Y ves la imagen esa del Pepe abrazándose con Sanguinetti, más allá de todos los cuestiones. Tiene un valor, un valor que es un valor, no logramos dimensionar. La calle Pou, que no es santo de mi devoción, la manera en que él se comportó cuando fue con Tabaré a ver a Alberto Fernández, esos detallecitos marcan la diferencia. Pero claro. Está muy bien. Enrique, un gustazo, en serio. Gracias a vos y felicitaciones por lo que haces en televisión acá. Y por este podcast que está muy bueno. Dale, ¿okay? Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Un gusto. Bueno, fue un gusto realmente poder compartir con Enrique este rato. Y ya como siempre en el final recordarles que Estamos Unidos lo hacemos en KRH Media, en la ciudad de Miami, con la dirección de Julio Sonino, la asistencia técnica de Santiago González, la dirección de arte de Agustina Sonino, y que nuestra cortina musical pertenece a la banda sonora de la película El Camino de Siempre. Y el camino nuestro es reencontrarnos en una semana con otra entrega de Estamos Unidos. Gracias por estar del otro lado. Que pasen bien.